Deseo que estén teniendo un extraordinario inicio de semana. También que sus vidas estén proyectándose y subiendo los peldaños para cumplir las metas que se han propuesto o, en su defecto, que ya las hayan cumplido. Continuamos con Susana Támaro, con esta novela maravillosa donde el corazón te lleve. No olviden dejar sus comentarios, compartir esto si creen que puede ser del interés de otras personas y darle like. Eso es básicamente lo que nos hace y nos incita siempre a continuar. Por lo demás, gracias. Quedamos en el 21 de noviembre. Vamos a ver qué nos depara las siguientes páginas de esta novela tremendamente espiritual y sentimental. 21 de noviembre. He leído en alguna parte que Manzoni, mientras estaba escribiendo Los novios, se levantaba contento todas las mañanas, porque iba a encontrarse de nuevo con sus personajes. De mí no puedo decir lo mismo. Aunque hayan transcurrido muchos años, no me da el menor placer hablar de mi familia. En mi memoria, mi madre se ha mantenido inmóvil y hostil como un genízaro. Esta mañana, a fin de airear un poco mis sentimientos hacia ella, mis recuerdos, me fui a dar un garbeo por el jardín. Había llovido durante la noche. Hacia occidente el cielo estaba claro, mientras que detrás de la casa aún se cernían unos nubarrones violetas. Antes de que empezara a llover otra vez volví a entrar en la casa. Poco después se produjo el temporal. Había en la casa tal oscuridad que tuve que encender las luces. Desconecté la televisión y la nevera para que los rayos no la estropeasen. Cogí después la linterna, me la metí en el bolsillo y me vine a la cocina para cumplir con nuestro encuentro cotidiano. Sin embargo, apenas me hube sentado, me di cuenta de que todavía no estaba preparada. Tal vez había demasiada electricidad en el aire. Mis pensamientos iban de un lado a otro como si fuesen chispas. Entonces me puse de pie y, seguida por el impávido Buck, me puse a dar vueltas por la casa sin una meta precisa. Fui a la habitación en que había dormido con tu abuelo, después a mi actual dormitorio, que antaño había sido de tu madre, después al comedor, que no se utiliza desde hace mucho tiempo, y por último a tu habitación. Al pasar de un cuarto al otro, recordé la impresión que me había producido la casa la primera vez que puse los pies en ella. No me había gustado nada. No la había escogido yo, sino Augusto, mi marido, que además la había escogido a toda prisa. Necesitábamos un sitio donde establecernos y la espera no se podía prolongar más. Dado que era bastante grande y tenía jardín, le había parecido que esa casa satisfacía todas nuestras exigencias. Desde el momento de abrir la cancela, me pareció de mal gusto. Mejor dicho, de pésimo gusto. En los colores y en las formas no había ni un solo fragmento que armonizase con las demás. Vista desde un lado parecía un chalet suizo, desde el lado contrario, con su gran ventanilla central y la fachada de tejado escalonado, podía ser una de esas holandesas que se asoman a los canales. Si mirabas desde lejos sus 7 chimeneas de formas diferentes, te dabas cuenta de que el único sitio en que podía existir era en un cuento de hadas. Había sido construida en los años 20, pero no había ni un solo detalle que pudiera relacionarla con las casas de aquella época. Me inquietaba el hecho de que no tuviese una identidad propia y tardé muchos años en acostumbrarme a la idea de que era mía, de que la existencia de mi familia coincidía con sus paredes. Justamente mientras estaba en tu habitación, un rayo cayó más cerca que los otros e hizo saltar los fusibles. En vez de encender la linterna, me tendí en la cama. Fuera la lluvia caía con fuerza, el viento soplaba a ráfagas y dentro se oían diferentes sonidos, crujidos, pequeños golpes, los ruidos de la madera que se acomoda. Con los ojos cerrados, durante un instante, la casa me pareció un navío, un gran velero que avanzaba a través del prado. El temporal se aplacó hacia la hora de la comida y a través de la ventana de tu habitación vi que se habían desguajado 2 gruesas ramas del nogal. Ahora estoy nuevamente en la cocina, en mi puesto de batalla.
He comido y he lavado los pocos platos que he ensuciado. Buck duerme a mis pies, postrado por las emociones de esta mañana. A medida que pasan los años, las tormentas lo sumen cada vez más en un estado de terror del que le cuesta recobrarse. En los libros que compré cuando tú ibas al parvulario encontré una frase que decía que la elección de la familia en la que a uno le toca nacer está guiada por el cielo de las existencias. Una tiene cierto padre y cierta madre porque solo ese padre y esa madre le permitirán entender algo más, avanzar un pequeñísimo paso. Pero si así fuera, me había preguntado entonces, ¿por qué nos quedamos inmóviles durante tantas generaciones? ¿Por qué en vez de avanzar retrocedemos? Hace poco, en el suplemento científico de un periódico he leído que tal vez la evolución no funciona como siempre hemos pensado que funciona. Según las últimas teorías, los cambios no se producen de una manera gradual. La pata más larga, el pico con una forma diferente para poder explorar otros recuerdos, no se forman poco a poco, milímetro a milímetro, generación tras generación. No. Aparecen repentinamente. De madre a hijo todo cambia, todo es diferente. Para confirmarlo, tenemos los restos de esqueletos, mandíbulas, pezuñas, cráneos con dientes diferentes. De muchas especies jamás se han hallado formas intermedias. El abuelo es de una manera y el nieto de otra. Entre una y otra generación se ha producido un salto. ¿Y si se diera lo mismo en la vida interior de las personas? Los cambios se acumulan imperceptiblemente, poco a poco, y al llegar a cierto punto, estallan. Repentinamente una persona rompe el círculo, decide ser diferente. Destino, herencia, educación. ¿Dónde empieza una cosa y dónde termina la otra? Si te detienes a reflexionar, aunque sea un solo instante, casi enseguida, te asalta un gran miedo ante el misterio que todo esto encierra. Poco antes de casarme, la hermana de mi padre, la amiga de los espíritus, había encargado a un amigo suyo, astrólogo, que me hiciera mi horóscopo. Un día se me plantó con un papel en la mano y me dijo, mira, este es tu futuro. Había en esa hoja un dibujo geométrico. Las líneas que unían entre sí los signos de los planetas formaban muchos ángulos. Apenas lo vi, recuerdo haber pensado que ahí dentro no había armonía ni continuidad, sino una sucesión de saltos, de giros, tan bruscos que parecían caídas. Detrás, el astrólogo había escrito, un camino difícil. Tendrás que armarte de todas las virtudes para recorrerlo hasta el final. Aquello me causó un fuerte impacto. Hasta ese momento mi vida me había parecido muy trivial. Claro que había tenido dificultades, pero me habían parecido dificultades insignificantes. Más que abismos eran simples encrespamientos de la juventud. Pero incluso cuando más tarde me hice esposa y madre, viuda y abuela, jamás me aparté de esa aparente normalidad. El único acontecimiento extraordinario, si es que se puede llamar así, fue la trágica desaparición de tu madre. Sin embargo, bien mirado, en el fondo aquel cuadro de las estrellas no mentía. Detrás de la superficie sólida y lineal, detrás de mi rutina cotidiana de mujer burguesa, había en realidad un movimiento constante que estaba hecho de pequeñas ascensiones, de desgarramientos, de oscuridades repentinas y de abismos profundísimos. A lo largo de mi vida la desesperación me ha embargado con frecuencia. Me he sentido como esos soldados que marcan el paso, manteniéndose quietos en el mismo sitio. Cambiaban los tiempos, cambiaban las personas, todo a mi alrededor cambiaba y yo tenía la sensación de estar siempre quieta. La muerte de tu madre dio un golpe de gracia a la monotonía de esa marcha. La idea que tenía de mí misma, ya de por sí modesta, se derrumbó en un solo instante. Si hasta ahora decía para mis adentros, he avanzado 1 o 2 pasos, de pronto he retrocedido, he alcanzado el punto más bajo de mi trayecto. En aquellos días temí no resistir más. Me parecía que esa mínima cantidad de cosas que había entendido hasta entonces había sido borrada de un solo golpe. Por suerte no pude abandonarme a ese estado depresivo. La vida proseguía con sus exigencias. La vida eras tú. Llegaste pequeña, indefensa, sin tener a nadie más en el mundo.
Invadiste esta casa silenciosa y triste con tus risas repentinas, con tus llantos. Mirando tu cabezota de niña oscilar entre la mesa y el sofá, recuerdo haber pensado que no estaba todo perdido. El azar, con su imprevisible generosidad, me había ofrecido una ocasión más. El azar. En cierta ocasión, el marido de la señora Mopurgo me dijo que en la lengua hebraica esa palabra no existe. Para indicar algo que se refiere a la casualidad, se ven obligados a utilizar la palabra azar, que es de origen árabe. Es cómico, ¿no crees? Cómico, pero también tranquilizador. Donde hay Dios, no hay sitio para el azar, ni siquiera para el humilde vocablo que lo representa. Todo está ordenado y regulado desde las alturas. Cada cosa que te ocurre porque tiene un sentido. He experimentado siempre una gran envidia por quienes abrazan esa visión del mundo sin vacilaciones, por su elección de la levedad. Por lo que a mí respecta, con toda mi buena voluntad no he logrado hacer la mía más de un par de días seguidos. Delante del horror, delante de la injusticia, siempre he retrocedido, en vez de justificarlos con gratitud. Siempre nació en mi interior un sentimiento muy grande de rebeldía. Ahora, de todas maneras, me preparo para realizar una acción realmente azarosa: enviarte un beso. ¿Cuánto los detestas, Rebotan en tu coraza como pelotas de tenis, pero no tiene la menor importancia. Te guste o no te guste, igualmente te envío un beso. No puedes hacer nada porque en este momento, transparente y ligero, ya está volando sobre el océano. Estoy fatigada. He releído lo que he escrito hasta ahora con cierta ansiedad. ¿Comprenderás algo? Muchas cosas se agolpan en mi cabeza, para salir se dan empellones entre sí, como las señoras frente a los saldos de temporada. Cuando razono nunca consigo mantener un método, un hilo conductor que con sentido lógico lleve desde el principio hasta el final. ¿Quién sabe? A veces pienso que se debe al hecho de que nunca fui a la universidad. He leído muchos libros, he sentido curiosidad por muchas cosas, pero siempre con un pensamiento puesto en los pañales, otro en los hornillos, otro en los sentimientos. Un botánico, si pasea por una pradera, escoge las flores con un orden preciso, sabe qué es lo que le interesa y qué es lo que no le interesa en lo más mínimo, decide, descarta, establece relaciones. Pero si el que pasea por la pradera es un excursionista, escoge las flores de manera muy distinta, una porque es amarilla, otra porque es azul, una tercera porque es perfumada, la cuarta porque está al borde del sendero. Creo que mi relación con el saber ha sido justamente así. Tu madre siempre me lo echaba en cara. Cuando discutíamos, yo siempre sucumbía enseguida. Careces de dialéctica, me decía. Como todos los burgueses, no sabes defender lo que piensas. Del mismo modo que tú estás empapada de una inquietud salvaje y desprovista de nombre, así tu madre estaba empapada de ideología. Para ella era una fuente de reprobación el hecho de que yo hablase de cosas pequeñas y no de las grandes. Me tildaba de reaccionaria y enferma de fantasías burguesas. Según su punto de vista, yo era rica, y en tanto que rica, entregada a lo superfluo, al lujo, naturalmente proclive al mal. Por como me miraba a veces, yo estaba segura de que, en caso de haber un tribunal del pueblo presidido por ella, me habría condenado a muerte. Yo tenía la culpa de vivir en una torre con jardín en vez de en una barraca o en un piso del extrarradio. A dicha culpa se añadía el hecho de haber heredado una pequeña renta que nos permitía a ambas vivir, a fin de no cometer los errores que habían cometido mis padres. Me interesaba por lo que decía, o por lo menos me esforzaba por llevarlo a la práctica. Nunca me burlé de ella, ni jamás le di a entender hasta qué punto era extraña cualquier idea totalizadora, pero de todas formas, ella debía percibir mi desconfianza ante sus frases hechas. Hilaria fue a la Universidad de Padua. Hubiera podido muy bien ir a Trieste, pero era demasiado intolerante como para seguir viviendo a mi lado. Cada vez que le proponía ir a visitarla me contestaba con un silencio cargado de hostilidad. Sus estudios avanzaban muy lentamente. Yo no sabía con quién compartía la casa,
Nunca había querido decírmelo. Como conocía su fragilidad, estaba preocupada. Había ocurrido lo del Mayo francés, universidades ocupadas, movimiento estudiantil. Oyendo las pocas cosas que me contaba por teléfono, me daba cuenta de que ya no lograba seguirle el paso. Estaba siempre muy enardecida por algo y ese algo cambiaba constantemente. Obedeciendo a mi papel de madre, intentaba comprenderla, pero era muy difícil. Todo estaba agitado, todo era escurridizo. Había demasiadas ideas nuevas y demasiados conceptos absolutos. Hilaria, en vez de expresarse con palabras suyas, enhebraba un eslogan tras otro. Yo temía por su equilibrio psíquico, el hecho de sentirse miembro de un grupo con el que compartía las mismas certezas, los mismos dogmas absolutos, reforzaba de una manera preocupante su natural tendencia a la arrogancia. Cuando llevaba 6 años en la universidad, me preocupó un silencio más prolongado que los anteriores, y cogí el tren para ir a verla. Nunca lo había hecho desde que estaba en Padua. Cuando abrió la puerta, se quedó aterrorizada. En vez de saludarme, me agredió. ¿Quién te ha invitado? Y sin darme siquiera el tiempo de contestarle, añadió: deberías haberme avisado. Justamente estaba a punto de salir. Esta mañana tengo un examen importante. Todavía llevaba el camisón puesto. Era evidente que se trataba de una mentira. Simulé no darme cuenta y le dije: paciencia, quiere decir que te esperaré y después festejaremos juntos el resultado. Poco después se marchó de verdad con tanta prisa que se dejó sobre la mesa los libros. Una vez sola en la casa, hice lo que cualquier otra madre había hecho. Me di a curiosear por los cajones. Buscaba una señal, algo que me ayudase a comprender qué dirección había tomado su vida. No tenía la intención de espiar, de ponerme en plan de censura o inquisición. Estas cosas nunca han formado parte de mi carácter. Solo había en mí una gran ansiedad y para aplacarla necesitaba algún punto de contacto. Salvo octavillas y opúsculos de propaganda revolucionaria, no encontré nada, ni un diario personal o una carta. En una de las paredes de su dormitorio había un cartel con la siguiente inscripción: la familia es tan estimulante y ventilada como una cámara de gas. A su manera, aquello era un indicio. Hilaria regresó a primera hora de la tarde. Tenía el mismo aspecto de ir sin aliento que cuando salió. ¿Cómo te fue el examen?, pregunté con el tono más cariñoso posible. Como siempre, y tras una pausa agregó: ¿para esto has venido? ¿Para controlarme? Yo quería evitar un choque, de manera que con tono tranquilo y accesible le contesté que solo tenía un deseo: que hablásemos un rato las dos. ¿Hablar?, repitió incrédula. ¿Y de qué? ¿De tus pasiones místicas? De ti, Hilaria, dije entonces en voz baja, tratando de encontrar su mirada. Se acercó a la ventana, mantenía la mirada fija en un sauce algo apagado. No tengo nada que contar, por lo menos, no a ti. No quiero perder el tiempo con charlas intimistas y pequeño burguesas. Después, desplazó la mirada del sauce a su reloj de pulsera y dijo: es tarde, tengo una reunión importante. Tienes que marcharte. No obedecí. Me puse de pie, pero en vez de salir me acerqué a ella y cogí sus manos entre las mías. ¿Qué ocurre?, le pregunté. ¿Qué es lo que te hace sufrir? Percibía que su aliento se aceleraba. Verte en este estado me hace doler el corazón, añadí. Aunque tú me rechaces como madre, yo no te rechazo como hija. Querría ayudarte, pero si tú no vienes a mi encuentro no puedo hacerlo. Entonces la barbilla le empezó a temblar como cuando era niña y estaba a punto de llorar. Apartó sus manos de las mías y se volvió de golpe. Su cuerpo delgado y contraído se sacudía por los sollozos profundos. Le acaricié el pelo. Su cabeza estaba tan caliente como helada sus manos. Se dio la vuelta de golpe y me abrazó escondiendo el rostro en mi hombro. «Mamá», dijo, yo... En ese preciso instante se oyó el teléfono. «Deja que siga llamando», le susurré al oído. «No puedo», contestó enjuagándose las lágrimas. Cuando levantó el auricular, su voz volvía a ser metálica, ajena. Por el breve diálogo comprendí algo grave tenía que haber ocurrido. Efectivamente, enseguida me dijo: «Lo siento, pero realmente ahora debes marcharte». Salimos juntas. En el umbral se dio y me dio un abrazo rapidísimo y culpable. «Nadie puede ayudarme», musitó mientras me abrazaba.
La acompañé hasta su bicicleta, atada a un poste, poco distante. Estaba ya montada sobre el sillín cuando, metiendo 2 dedos debajo de mi collar, dijo: «Las perlas, son tu salvoconducto. Desde que naciste nunca te has atrevido a dar un paso sin ellas. Después de tantos años, este es el episodio de la vida con tu madre que más frecuentemente evoco. A menudo pienso en él. ¿Cómo puede ser, me digo, que entre todas las cosas que hemos vivido juntas aparezca siempre, ante todo, este recuerdo? Hoy, precisamente, mientras por enésima vez me lo preguntaba, dentro de mí resonó un proverbio. Allá va la lengua donde duele la muela. ¿Qué tiene que ver?, te preguntarás. Tiene que ver, tiene muchísimo que ver. Aquel episodio vuelve a presentarse a menudo en mis pensamientos porque es el único en que tuve la posibilidad de hacer que las cosas cambiaran. Tu madre había roto a llorar, me había abrazado. En ese momento se había abierto una grieta en su coraza, una hendidura mínima por lo que yo hubiera podido entrar. Una vez dentro habría podido actuar como esos clavos que se abren apenas entran en la pared. Poco a poco se ensanchaban, ganando algo más de espacio. Me había convertido en un punto firme en su vida. Para hacerlo debería haber tenido mano firme. Cuando ella dijo: «Realmente ahora debes marcharte», debería haberme quedado. Debería haber cogido un cuarto en algún hotel próximo y volver a llamar a su puerta cada día. Insistir hasta transformar esa hendidura en un paso abierto. Faltaba muy poco, lo sentía. No lo hice, en cambio, por cobardía, pereza y falso sentido del pudor obedecí su orden. Yo había detestado la invasividad de mi madre, quería ser una madre diferente, respetar la libertad de su existencia. Detrás de la máscara de la libertad se esconde frecuentemente la dejadez, el deseo de no implicarse. Hay una frontera sutilísima. Atravesarla o no atravesarla es asunto de un instante, de una decisión que se asume o se deja de asumir. De su importancia te das cuenta solo cuando el instante ya ha pasado. Solo entonces te arrepientes, solo entonces comprendes que en aquel momento no tenía que haber libertad, sino intromisión. Estabas presente, tenías conciencia. De esa conciencia tenía que nacer la obligación de actuar. El amor no conviene a los perezosos. Para existir en plenitud exige gestos fuertes y precisos. ¿Comprendes? Yo había disfrazado mi cobardía y mi indolencia con los nobles ropajes de la libertad. La idea del destino es un pensamiento que aparece en la edad. Cuando se tienen los años que tienes tú, generalmente no se piensa en ello. Todo lo que ocurre se ve como fruto de la propia voluntad. Te sientes como un obrero que, poniendo una piedra tras otra, construye ante sí el camino que habrá de recorrer. Solo mucho más adelante te das cuenta de que el camino ya está hecho. Alguien lo ha trazado para ti y todo lo que puedes hacer es avanzar. Es un descubrimiento que habitualmente se produce hacia los 40 años. Entonces empiezas a intuir que las cosas no dependen solamente de ti. Es un momento peligroso durante el cual no es raro resbalar hacia un fatalismo claustrofóbico. Para ver el destino en todas sus realidades de dejar que transcurran algunos años más. Hacia los 60, cuando el camino a tus espaldas es más largo que el que tienes delante, ves una cosa que antes nunca habías visto. El camino que has recorrido no era recto, sino que estaba lleno de bifurcaciones. A cada paso había una flecha que señalaba una dirección diferente. A cierta altura se abría un sendero, en otro sitio una senda herbosa que se perdía en los bosques. Cogiste alguno de esos desvíos sin darte cuenta, otros ni siquiera los viste. No sabes a dónde te habían llevado los que dejaste de lado, si a un sitio mejor o peor, no lo sabes, pero igualmente sientes añoranza. Podías haber hecho algo y no lo has hecho, has vuelto hacia atrás en vez de avanzar, como el juego de la oca. ¿Te acuerdas? La vida se desarrolla más o menos de la misma manera. A lo largo de las cruces de tu camino te encuentras con otras vidas. Conocerlas o no conocerlas, vivirlas a fondo, dejarlas correr es asunto que solo depende de la elección que efectúas en un instante. Aunque no lo sepas, en pasar de largo o desviarte, a menudo está en juego tu existencia y la de quien está a tu lado. «22 de noviembre. Esta noche ha cambiado el tiempo.
Llegó el viento del este y en pocas horas barrió todas las nubes. Antes de sentarme a escribir he dado un paseo por el jardín. La bora todavía soplaba con fuerza, se metía bajo las ropas. Bug estaba eufórico, quería jugar, trotaba a mi lado con una piña en la boca. Reuniendo mis pocas fuerzas, conseguí arrojársela solamente una vez. Fue un vuelo brevísimo, pero él se quedó contento. Lo mismo. Tras haber controlado las condiciones de salud de tu rosa, fui a saludar al nogal y al cerezo, mis árboles predilectos. ¿Recuerdas cómo me tomabas el pelo cuando me veías inmóvil acariciando sus troncos? ¿Qué estás haciendo?, me decías. No se trata del lomo de un caballo. Después, cuando te hacía notar que tocar un árbol no es distinto a tocar a cualquier otro ser viviente y que hasta es mejor, te encogías de hombros y te marchabas irritada. ¿Qué? ¿Por qué es mejor? Porque si le rasco la cabeza, por ejemplo, sí, claro, siente algo cálido, vibrante, pero en ese algo siempre hay debajo una sutil agitación. Es la hora de la comida, que está demasiado cerca o demasiado lejos. Es la nostalgia, tú, o incluso solo el recuerdo de un mal sueño. ¿Entiendes? En el perro como en el hombre hay demasiados pensamientos, demasiadas exigencias. El logro de la quietud y de la felicidad nunca depende solamente de él. En el árbol, en cambio, el asunto es diferente. Desde que brota hasta que muere, siempre está inmóvil en el mismo sitio. Con las raíces se acerca al corazón de la tierra más que cualquier otra cosa. Por su copa es lo que más cerca está del cielo. Por su interior la savia corre de abajo arriba, de arriba abajo, se extiende y se retrae según la luz del día. Espera la luz del sol, espera la lluvia, espera una estación y después la otra, espera la muerte. Ninguna de las cosas que le permiten vivir depende de su voluntad. Existe y basta. ¿Entiendes ahora por qué es hermoso acariciarlos? Por la solidez, por su aliento tan prolongado, tan sosegado, tan profundo. En algún sitio de la Biblia se dice que Dios tiene amplias narices, incluso si es un poco irreverente. Cada vez que trato de imaginar la apariencia del ser divino, viene a mi mente la forma de una encina. Había una en la casa de mi niñez. Era tan grande que para abrazarla hacían falta 2 personas. Desde que tenía 4 o 5 años me gustaba ir a contemplarla. Allí me quedaba, sentía la humedad de la hierba bajo mi trasero, el viento fresco entre los pelos y sobre la cara. Respiraba y sabía que existía un orden superior de las cosas y que en ese orden yo estaba incluida junto con todo lo que veía. Aunque no conocía la música, algo cantaba en mi interior. No sabría decirte de qué clase de melodía se trataba. No había un estribillo preciso ni un desarrollo. Era más bien como si un fuelle resoplara con un ritmo regular y poderoso en la zona próxima a mi corazón, expandiéndose por el interior de todo el cuerpo y por la mente, y emitiendo una gran luz, una luz de doble naturaleza, la suya, de luz y la música. Me sentía feliz por existir, y además de esta felicidad, para mí no había otra cosa. Te podrá parecer extraño o excesivo que un niño pueda intuir cosas de este tipo. Lamentablemente, estamos acostumbrados a considerar la infancia como un periodo de ceguera, de carencia, no como una etapa en la que hay más riqueza. Sin embargo, sería suficiente mirar con atención los ojos de un recién nacido para darse cuenta de que verdaderamente es así. ¿Lo has hecho alguna vez? Pruébalo cuando te llegue la ocasión. Despeja de prejuicios tu mente y obsérvalo. ¿Cómo es su mirada? ¿Vacía? ¿Inconsciente? ¿O acaso antigua, lejanísima, sabia? Los niños llevan en sí naturalmente un aliento más grande. Somos los adultos los que lo hemos perdido y no sabemos aceptarlo. A los 4 o 5 años yo nada sabía de religión, de Dios, de todos los jaleos que los hombres han montado hablando de esas cosas. ¿Sabes? Cuando hubo que decidir si cursabas o no las horas de religión en la escuela, estuve largo tiempo indecisa sobre lo que correspondía hacer. Por un lado, recordaba que catastrófico había sido mi encuentro con los dogmas. Por el otro,
estaba absolutamente segura de que en la educación, además de ocuparse de la mente, era necesario ocuparse también del espíritu. La solución llegó por su cuenta, el mismísimo día en que murió tu primer hámster. Lo sostenías en la mano y me mirabas perpleja. ¿Dónde está ahora?, me preguntaste. Te contesté repitiendo tu pregunta. En tu opinión, ¿dónde está ahora? ¿Recuerdas lo que me contestaste? Está en dos sitios. Un poco está aquí, otro poco entre las nubes. Esa misma tarde lo enterramos con un pequeño funeral. Arrodillada ante el diminuto tumulto rezaste tu oración. Que seas feliz, Tony. Algún día volveremos a vernos. Tal vez nunca te lo había dicho, pero mis primeros 5 años de colegio los hice con las monjas, en el Instituto del Sagrado Corazón. Eso, puedes creerme, no fue un daño desdeñable para mi mente ya tan bailarina. A la entrada del colegio, las monjas tenían puesto durante todo el año un gran pesebre. Estaba Jesús en el establo con el padre, la madre, el buey, el asno y alrededor montañas y barrancos de cartón piedra, poblados tan solo por un rebaño de ovejitas. Cada ovejita era una alumna y, según su conducta durante la jornada, la alejaban o la acercaban al establo de Jesús. Todas las mañanas, antes de ir a clase, pasábamos por delante y al pasar nos veíamos obligadas a considerar nuestra posición. En el lado más alejado del establo había un barranco profundísimo, y allí era donde estaban las más malas, con 2 patitas ya suspendidas sobre el vacío. Entre los 6 y los 10 años viví condicionada por los pasos que daba mi corderito. Inútil que te diga que casi nunca se movió del borde del precipicio. En mi fuero interno, con toda mi voluntad, trataba de respetar los mandamientos que me habían enseñado. Lo hacía por ese natural sentido de conformismo propio de los niños, pero no solamente por eso. Realmente estaba convencida de que era necesario ser buena, no mentir, no ser vanidosa. Pese a ello, siempre estaba a punto de caer. ¿Por qué? Por pequeñeces. Cuando llorando me dirigía a la Madre Superiora para preguntarle el motivo del enésimo desplazamiento, me contestaba: porque ayer llevabas en el pelo un lazo demasiado grande, porque una compañera te oyó canturrear cuando salías del colegio, porque no te lavaste las manos antes de sentarte a la mesa. ¿Te das cuenta? Una vez más, mis culpas eran exteriores, idénticas, iguales a las que me imputaba mi madre. No se enseñaba la coherencia, sino el conformismo. Cierto día, al llegar al borde del barranco, estallé en llanto diciendo: pero yo amo a Jesús. Entonces la monja más próxima, ¿sabes qué dijo? Además de desordenada, eres también embustera. Si verdaderamente amases a Jesús, mantendrías más ordenadas tus libretas. Y ¡paf!, empujando con el índice, hizo caer mi ovejita al precipicio. Creo que después de aquel episodio no dormí durante 2 meses enteros. En cuanto cerraba los ojos, sentía que bajo mi espalda la tela del colchón se convertía en llamas y que unas voces horribles gruñían detrás de mí diciendo: aguarda, que ahora venimos a buscarte. Naturalmente, nunca conté nada de todo esto a mis padres. Al verme pálida y nerviosa, mi madre decía: la niña está agotada, y yo, sin rechistar, tragaba una tras otra las cucharadas de jarabe reconstituyente. A saber cuántas personas sensibles e inteligentes se han alejado para siempre de los asuntos del espíritu, gracias a episodios como ese. Cada vez que escucho que alguien dice que ha sido hermoso los años de colegio y que los añora, me quedo cortada. Para mí, aquel periodo fue uno de los más feos de mi existencia. Más aún, acaso absolutamente el peor, por la sensación de impotencia que lo dominaba. A lo largo de toda la escuela primaria me debatí ferozmente entre la voluntad de conservarme fiel a lo que sentía dentro de mí y el deseo de adherirme, pese a lo que intuía como falso, a lo que los demás creían. Es extraño, pero al evocar ahora las emociones de aquel periodo tengo la sensación de que mi gran crisis de crecimiento no se produjo, como siempre ocurre, en la adolescencia, sino justamente en aquellos años de infancia. A los 12, a los 13, a los 14 años ya estaba en posesión de una triste estabilidad muy mía. Poco a poco, las grandes preguntas metafísicas se habían alejado de mí para dejar espacio a fantasías nuevas e inocuas.
Los domingos y fiestas de rigor iba a misa con mi madre y me arrodillaba con aire compungido para recibir la hostia, pero mientras lo hacía, estaba pensando en otras cosas. Esa era tan solo una de las pequeñas representaciones que había de interpretar para vivir tranquila. Por eso no te inscribí en la hora de educación religiosa, ni me arrepentí jamás de no haberlo hecho. Cuando con tu curiosidad infantil me planteabas preguntas sobre el tema, trataba de contestarte de una manera directa y serena, respetando el misterio que hay en cada uno de nosotros. Y cuando dejaste de hacerme preguntas, discretamente dejé de hablarte de ello. En estos asuntos no es posible empujar o tironear, de lo contrario ocurre lo mismo que pasa con los vendedores ambulantes. Cuando más proclaman las bondades de su producto, más se tiene la sospecha de que se trata de una estafa. Contigo solo he tratado de no apagar lo que ya había, por lo demás he aguardado. No creas, sin embargo, que mi camino fue tan simple. Aunque a los 4 años había intuido el aliento que envuelve las cosas, a los 7 ya lo había olvidado. Durante los primeros tiempos, es cierto, todavía oía la música, hundida en lo más hondo, pero parecía un torrente en la garganta de una montaña. Si me quedaba quieta y prestaba atención, desde el borde del despeñadero lograba percibir su rumor. Más tarde el torrente se convirtió en un viejo aparato de radio, un aparato que está a punto de romperse. Por un instante la melodía estallaba con demasiada fuerza. Al instante siguiente había desaparecido por completo. Mi padre y mi madre no perdían ocasión de echarme en cara mi hábito cantarín. Cierta vez, durante la comida, incluso me tocó una bofetada, mi primera bofetada, porque se me había escapado un tarareo. En la mesa no se canta, había tronado mi padre, y no se ha de cantar si no se es cantante, había añadido mi madre. Yo lloraba y repetía entre lágrimas, pero a mí me canta adentro. Para mis padres era absolutamente incomprensible cualquier cosa que se apartase del mundo concreto de la materia. ¿Cómo podía entonces conservar mi música? Me hubiera hecho falta por lo menos el destino de un santo, y el mío, en cambio, era el cruel destino de la normalidad. Poco a poco desapareció la música, y con ella la sensación de honda alegría que me había acompañado durante los primeros años. La alegría, ¿sabes?, es justamente lo que más he añorado. Posteriormente, seguro que sí, incluso he sido feliz, pero la felicidad es, respecto a la alegría, como una lámpara eléctrica respecto al sol. La felicidad siempre tiene un objeto. Somos felices por algo. Es un sentimiento cuya existencia depende de lo exterior. La alegría, en cambio, no tiene objeto. Te posee sin ningún motivo aparente en su esencia. En su esencia se parece al sol, arde gracias a la combustión de su propio corazón. A lo largo de los años me he abandonado a mí misma, a la parte más profunda de mí, para convertirme en otra persona, la que mis padres confiaban que llegase a ser. He dejado mi personalidad para adquirir un carácter. El carácter, ya tendrás ocasión de comprobarlo, es mucho más apreciado en el mundo que la personalidad. Pero carácter y personalidad, contrariamente a lo que se suele creer, no se acompañan. Es más, la mayor parte de las veces se excluyen de manera perentoria el uno del otro. Mi madre, por ejemplo, tenía un carácter fuerte. Estaba segura de cada uno de sus actos y no había nada, absolutamente nada, que pudiese quebrar esa seguridad suya. Yo era exactamente todo lo contrario. En la vida cotidiana no había ni una sola cosa que me causara entusiasmo. Ante cada elección titubeaba, vacilaba tanto que, al final, quien estaba a mi lado se impacientaba y decidía por mí. No creas que fue un proceso natural abandonar la personalidad para fingir un carácter. Algo en el fondo de mí seguía revelándose. Una parte quería seguir siendo yo misma, en tanto que la otra, para ser querida, debía adaptarse a las exigencias del mundo. ¡Qué dura batalla! Detestaba a mi madre, a esa manera suya superficial y vacía de actuar. La detestaba. Y sin embargo, lentamente y contra mi voluntad, me estaba volviendo precisamente como ella. Esta es la extorsión grande y terrible de la educación, a la que es casi imposible sustraerse. Ningún niño puede vivir sin amor. Por eso nos acomodamos al modelo que se nos impone, incluso si no lo encontramos justo. El efecto de este mecanismo no desaparece con la edad adulta. Cuando eres madre vuelve a aflorar sin que tú te des cuenta o lo quieras.
vuelve a condicionar tus acciones. De tal suerte yo, cuando nació tu madre, estaba absolutamente segura de que me comportaría de diferente manera. Efectivamente, así lo hice, pero esa diversidad era toda superficial, falsa, a fin de no imponerle a tu madre un modelo, tal como me lo habían impuesto anticipadamente a mí. Siempre le dejé la libertad de escoger. Quería que se sintiese aprobada en todos sus actos. No hacía más que repetirle: somos dos personas diferentes y en la diversidad tenemos que respetarnos. Había en todo esto un error, un grave error. ¿Sabes cuál era? Era mi falta de identidad. Aunque ya era adulta, no me sentía segura de nada. No conseguía amarme, sentir estima de mí misma. Gracias a la sensibilidad sutil y oportunista que caracteriza a los niños, tu madre lo percibió casi enseguida. Sintió que yo era débil, frágil, fácil de dominar. La imagen que se me ocurre cuando pienso en nuestras relaciones es la de un árbol y su planta parásita. El árbol es más viejo, más alto, hace tiempo que está allí y tiene raíces más hondas. La planta brota a sus pies en una sola estación. Más que raíces tiene barbas, filamentos. Bajo cada filamento posee pequeñas ventosas con las que trepa por el tronco. Después de 1 o 2 años ya la tenemos en lo alto de la copa. Mientras su huésped pierde las hojas, ella se mantiene verde. Sigue expandiéndose, enredándose, lo cubre por entero. El sol y el agua le llegan solamente a ella. Al llegar a este punto, el árbol se seca y muere. Queda allí tan solo el tronco, como mísero soporte de la planta trepadora. Después de su trágica desaparición, durante años no pensé en ella. A veces me daba cuenta de que la había olvidado y me acusaba de crueldad. Tenía que cuidar de ti, es cierto, pero no creo que esa fuese la verdadera razón, o tal vez lo era solo parcialmente. La sensación de derrota era demasiado grande como para poder admitirla. Solo durante los últimos años, cuando empezaste a alejarte, a buscar tu propio rumbo, el recuerdo de tu madre volvió a mi mente y empezó a obsesionarme. El remordimiento más grande es el de no haber tenido nunca la valentía de plantarle cara, el de no haberle dicho nunca: estás equivocada del todo, estás haciendo una tontería. Sentía que en sus palabras había unos eslóganes peligrosísimos, cosas que, por su bien, yo hubiera tenido que cortar de cuajo inmediatamente, y sin embargo me abstenía de intervenir. La indolencia no tenía nada que ver con esto. Los asuntos de que discutíamos eran esenciales. Lo que me hacía actuar, mejor dicho, no actuar, era la actitud que me había enseñado mi madre. Para ser amada tenía que eludir el choque, simular que era lo que no era. Hilaria era prepotente por naturaleza, tenía más carácter y yo temía el enfrentamiento abierto. Tenía miedo de oponerme. Si la hubiese amado verdaderamente, habría tenido que indignarme, tratarla con dureza. Habría tenido que obligarla a hacer determinadas cosas o a no hacerlas en absoluto. Tal vez era justamente eso lo que ella quería, lo que necesitaba. A saber por qué las verdades elementales son las más difíciles de entender. Si en aquella circunstancia yo hubiese comprendido que la primera cualidad del amor es la fuerza, probablemente los sucesos se habrían desarrollado de otra manera. Pero para ser fuertes hay que amarse a uno mismo. Para amarse a uno mismo hay que conocerse a fondo, saberlo todo acerca de uno, incluso las cosas más ocultas, las que resulta más difícil aceptar. ¿Cómo se puede llevar a cabo semejante proceso mientras la vida te arrastra hacia adelante con su estrépito? Puede hacerlo desde el comienzo solamente quien está provisto de extraordinarios dotes. A los mortales corrientes, a las personas como yo, como tu madre, no les queda otro destino que el de las ramas y los envases de plástico. Alguien o el viento, de pronto, te arroja a la corriente de un río. Gracias a la materia de que estás hecha, en vez de hundirle, flotas. Eso ya te parece una victoria y, por lo tanto, inmediatamente empiezas a viajar. Te deslizas veloz, según la dirección que te impone la corriente. De vez en cuando, a causa de alguna maraña de raíces o de alguna piedra, te ves obligada a detenerte. Allí permaneces un tiempo, golpeada por las aguas agitadas. Después el agua sube y te libera. Avanzas nuevamente. Cuando la corriente es tranquila te mantienes en la superficie. Cuando hay rápidos el agua te sumerge. No sabes hacia dónde estás yendo, ni te lo has preguntado nunca. En los trechos más tranquilos tienes ocasión de observar el paisaje, las riberas, los matorrales. Más que los detalles, ves las formas, los colores.
Vas demasiado rápido para ver más. Después, con el tiempo y los kilómetros, las riberas son cada vez más bajas, el río se ensancha, todavía tienes márgenes, pero por poco tiempo. ¿A dónde estoy yendo?, te preguntas entonces, y en ese momento se abre ante ti el mar. Gran parte de mi vida ha sido así. Más que nadar, he manoteado desordenadamente, con gestos inseguros y confusos, sin elegancia ni alegría. Tan solo he conseguido mantenerme a flote. ¿Por qué te escribo todo esto? ¿Qué significan estas confesiones tan largas y excesivamente íntimas? Tal vez a estas alturas te hayas hartado, tal vez hayas vuelto a una página tras otra ufando, te habrás preguntado, ¿a dónde quiere ir a parar? ¿Hacia dónde me lleva? Es cierto, a lo largo del discurso divago, en vez de tomar el camino principal, frecuentemente y de buen grado, me meto por los senderos humildes, de la sensación de que me he extraviado, y acaso no se trata de una sensación, me he extraviado de veras, pero este es el camino que requiere eso que tú tanto buscas, el centro. ¿Te acuerdas de cuando te enseñaba a preparar crepes? Cuando lo haces dar vuelta en el aire, te decía tienes que pensar en cualquier cosa menos en el hecho de que han de volver a caer en el sartén. Si te concentras en su vuelo, puedes estar segura de que caerán apelotonadas o de que se chafarán directamente sobre los fogones. Es cómico, pero justamente la distracción es lo que nos permite llegar al centro de las cosas, a su corazón. En este momento, en vez del corazón, es el estómago el que toma la palabra. Rezonga y tiene razón, porque entre la crepes y el viaje a lo largo del río ha llegado la hora de cenar. Ahora tengo que dejarte, pero antes de dejarte te envío otro odiado beso. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo fragmento de esta lectura maravillosa de esta escritora que nos toca el alma con cada frase, con cada palabra, con sus ejemplos. Nos va mostrando que nuestra vida, que siempre la creemos segura y con cada respuesta, que siempre la tenemos de frente y respondemos a los demás con esa seguridad perenne de que el sol saldrá mañana, no es tan así. Un abrazo, mis queridos lectores, mis queridos oyentes. Dios los bendiga.